En noviembre de 2013, Venezuela solicitó a la Policía Internacional, Interpol, la detención del estratega político venezolano JJ Rendón, a quien se le acusa de presunta violencia contra la mujer, al menos así consta en un documento presentado por la ministra venezolana de Comunicación e Información, Delcy Rodríguez, dirigido al organismo internacional con fecha 14 de noviembre de 2013. El hecho en mención presuntamente ocurrió en Panamá contra una venezolana, de la cual no mencionaremos el nombre por cuestiones legales y de privacidad. Al mismo tiempo, la ministra Rodríguez publicó una misiva con fecha del 13 de diciembre en la que se envía a la Interpol el formulario con los requisitos para activar la conocida alerta roja en la captura del asesor JJ Rendón. En torno a estas acusaciones, el ministro de Justicia y Seguridad de El Salvador, Ricardo Perdomo, confirmó que existe una difusión roja autorizada, legal y con vigencia, en la que ha solicitado de un juzgado venezolano hacia Interpol, le pide la detención del señor Juan José Rendón por el delito de violencia sexual. Mientras que el presidente salvadoreño, Mauricio Funes, durante una entrevista en televisión, afirmó que Rendón era un violador, caso por el cual Interpol le habría emitido esta alerta roja de la que le hablo y orden de captura. A lo que JJ Rendón respondió con una demanda por difamación en contra del presidente por $100 millones, misma que se presentó en Miami, Florida, y que fue aceptada por la Corte. Muchas preguntas. ¿Lo busca o no lo busca la Interpol? ¿Cometió o no el delito? ¿En dónde más ha sido demandado por este mismo caso? ¿Cuáles son las pruebas que presentó y le dieron cabida en la Florida a la demanda de JJ contra Funes? O, como lo ha dicho el presidente Funes, es una situación político-electoral más del estratega Rendón, quien es asesor del candidato presidencial de la derecha salvadoreña, Norman Quijano. De esto y más hablamos con el protagonista en una exclusiva de Conclusiones. Le doy la bienvenida entonces a JJ Rendón, estratega y consultor político en vivo desde Miami. Gracias, JJ, bienvenido a esta entrevista exclusiva en un tema muy complejo. Y antes de iniciar, déjame hacer una aclaración, por favor. Hablamos a Presidencia de la República de El Salvador para obtener una respuesta del presidente Funes, que también ha pedido derecho a réplica en los periódicos locales, pero no hemos obtenido ninguna respuesta a través de este medio. Aquí en Conclusiones estuvo hace poco con nosotros el presidente Funes. Si así lo desea, presidente Funes, aquí hay derecho a réplica. Usted nos dice cuándo y será bienvenido para escuchar entonces su parte, aunque ya mostramos un fragmento de la misma en esta entrevista de radio. Hecha esta aclaración, JJ, buenas noches, bienvenido. ¿Te busca o no te busca Interpol, JJ? Que esa es la primera pregunta que habría que aclarar. Como lo han presentado, lo ha aclarado pues el presidente Funes, lo ha dicho, es cierto, y aquí hay un documento de la Dirección de Policía Internacional, División de Investigaciones Interpol, donde se habla precisamente de la notificación roja. Está firmada por Lady Suárez Mayo, comisario jefe de la Policía Internacional de Investigaciones Interpol. Esto es una copia que se le otorga, si no estoy mal, al gobierno bolivariano de Venezuela. La tengo aquí en mi poder, tiene fecha de 2014, 4 de enero de 2014. Este documento presuntamente asegura que existe esta alerta roja. ¿Qué tienes que decir? Bueno, primero buenas noches, saludos a ti, a tu público, gracias por esta oportunidad. Primero tendríamos que aclarar que el caso que ellos toman desde Venezuela es un supuesto caso que ocurrió en Panamá. Ese caso, en diciembre, fue sobreseído por la Fiscalía panameña por no considerarse que había elementos probatorios para continuar con ese caso. Entre los elementos probatorios que la Fiscalía considera, uno, que al hacer la inspección ocular, los videos de seguridad, el testimonio de las personas del hotel, no se comprueba que esa persona ni siquiera estuvo en el hotel ese día. Número dos, esa persona cuando presentó la denuncia se negó a hacer el examen forense. Y número tres, esa persona dio datos de documentación, de dirección y teléfono falsos a la Fiscalía, no atendió más nunca a la denuncia ni se presentó luego. Esa denuncia se sostuvo guardada desde agosto hasta diciembre. Se hizo la solicitud por la Fiscalía venezolana, que se muere por tenerme en Venezuela bajo cualquier concepto, como así amenazó Diosdado Cabello en la misma fecha, y varios funcionarios del gobierno venezolano diciendo que ellos iban a buscarme como fuera y donde fuera. Bueno, como fuera significa también usar espuriamente
de manera ilegal el logotipo del Interpol, las páginas de las personas que supuestamente son funcionarios de Interpol, que no son funcionarios de Interpol. Permítame decirle, los funcionarios de Interpol locales son funcionarios de la policía local, asignados como representantes de Interpol por el mismo gobierno. Perdón, JJ, hago una pausa, hago una breve pausa, porque estoy viendo aquí la fotocopia de ese documento que estás mencionando. Efectivamente, el lado izquierdo inferior dice Gobierno Bolivariano de Venezuela. Tiene los números de anexo, tiene el número de control, tiene el número de fecha. ¿Me estás diciendo que este documento, que tiene un sello de enero de 2014, 9 de enero, es falso? No, le estoy diciendo que eso es un documento que gira al gobierno venezolano un uso abusivo del nombre y de la figura seria y respetada de Interpol en el mundo. Y que ha sido usado de manera impropia porque el caso que sustenta esa supuesta solicitud fue derogado, fue sobreseído en Panamá. Voy a hacer otra pausa, JJ, para traer a pantalla eso que me estás diciendo y mostrárselo a nuestra audiencia. Los documentos de Panamá los tengo aquí en mi poder. Efectivamente, se hace el sobreseimiento del caso. Si producción me lo regala, los tenemos allí, aquí en gigante, estamos viéndolo. Juzgado 12º del Primer Circuito Judicial de Panamá, ramo penal, dicta auto de sobreseimiento provisional, objetivo e impersonal, para comprobar lo que se está diciendo por parte de JJ Rendón. Te escucho, JJ, perdón la interrupción. Sí, número 2, eso es la Fiscalía. Después el tribunal ratifica lo de la Fiscalía ya en enero. Y no solamente eso, el tribunal, a mi solicitud y de mi abogado, emite una comunicación que fue apostillada y debidamente certificada, donde dice, 1, que no tengo ningún caso abierto en Panamá; 2, que ese caso fue sobreseído; 3, que no tengo ninguna provisión ni entrada ni salida del país en Panamá, y que no tengo ninguna solicitud de la justicia panameña. Por lo tanto, si no hay solicitud de la justicia panameña y si ese caso no existe en Panamá, mal podría reabrirse en Venezuela, y mucho más difícil, mucho más jalado de los cabellos, es que ellos usen eso para hacer una búsqueda en Interpol. Por cierto, si usted lee bien el documento y la carta donde solicitan, ellos están basados en mi supuesto domicilio desconocido o paradero desconocido. Sí. Yo tengo vida pública, mis teléfonos están accesibles, mi domicilio es claro y notorio y mi vida está a la luz pública. Por lo tanto, decir que yo no soy localizable es ridículo, sobre todo cuando en una justicia debida y con un debido proceso, lo que primero que se agota son las instancias de notificación de las personas. No es que uno se salta el email, se salta la carta, se salta el telegrama, se salta el comunicado o esas publicaciones que hacen en los periódicos citando a la gente y se va directo a una solicitud de Interpol. Por lo tanto, a mí me queda claro que esta es una más de las patrañas del régimen de Venezuela de tratar de buscar por cualquier manera de tenerme a su alcance por la posición opositora dura que yo he tenido durante los últimos años. Y estoy certificando aquí. Y que pienso sostener, por cierto. Hace la aclaración. Estoy certificando, y le estamos mostrando en pantalla el tiempo que habla JJ Rendón, estos documentos de Panamá. Precisamente está firmado por el juez 12º del Primer Circuito Judicial de Panamá, ramo penal, que es Ernesto José Guillén, el tema del sobreseimiento. Aquí está, lo veía en pantalla hace un momento. También por el otro lado, en otro de los documentos de Panamá, se dice, este tribunal no ha girado orden de conducción en contra del señor Juan José Rendón. Así que en el tema de Panamá estamos claros, estamos avanzando en ese sentido. Si me permites, marco la primera pausa para regresar brevemente y preguntarte por qué en México, porque aquí tengo documentos de un amparo presentado en México. ¿Por qué se presenta un amparo en la Ciudad de México? Si me está diciendo que esto ocurre en Panamá, que la solicitud la hace Venezuela y ahora también el presidente Funes. ¿Qué tiene que ver México en todo esto? Hago la pausa, regreso con JJ Rendón para que nos diga por qué también en México se toca este tema desde el punto de vista legal, un juicio de amparo contra Interpol, y ya le doy los detalles. Regreso. Sus comentarios, por favor, en redes sociales, @FDelRincónCNN, @FDelRincónCNN en Twitter, o si lo prefieren, ahí está la página de Facebook, facebook.com/conclusionesCNN, Twitter, @FDelRincónCNN. Ya ven. Es muy difícil conseguir probar la versión contraria. Si usted se mete a la página web del Interpol, no aparece mi nombre desde diciembre que la solicitaron hasta la fecha. Sin embargo, entonces dice, no, es que resulta que está solamente en los archivos del Interpol, y forjan un documento que difunden ampliamente, montando de manera ilegítima el logo del Interpol y diciendo que esa es la prueba. Pues entonces, para lograr que el Interpol se manifestara en algún lado, como supuestamente, si existe la orden roja, está en todos los países, se interpuso un juicio de amparo contra el Interpol en México.
para de esta manera obligar al Interpol que de manera rápida y perentoria contestara que no tiene una alerta roja, que no me está persiguiendo, lo cual al final me hace perder el juicio de amparo, es decir, no se me toca el amparo, pero se aclara que el Interpol, claro, es un juicio de amparo, el Interpol me está persiguiendo, sí. Yo quiero que la autoridad me proteja. Bueno, la autoridad le dice al Interpol, ¿usted lo está persiguiendo? Interpol dice no. Por lo tanto, pierdo el juicio de amparo, pero demuestro que el Interpol no me está persiguiendo, firmado por el secretario general de Asuntos Internacionales del Interpol en México. Así es, y se niega el causal. Dice causal de improcedencia y motivos de sobreseimiento. Esto es en México con el amparo, que el amparo se pierde porque no hay causas para proceder. Este informe justificado que niega el acto reclamado. Eso lo hicimos en toda Latinoamérica. Y que niega el acto reclamado. Lo hicieron en toda Latinoamérica. Sí, claro. Pero dime una cosa, la persona que te acusa, ¿por qué te acusa, JJ? ¿Por qué acusar a JJ Rendón de algo así? ¿Cuál es la intención? Bueno, esto es parte de un mecanismo de persecución política. Esto no solamente lo hicieron en Panamá, lo hicieron en 5 países. 5 países que los estamos documentando perfectamente y que en su momento, haré las denuncias de cada una de las personas que hicieron esas denuncias. Yo en mis redes sociales a veces subo que estoy en un lugar y realmente estoy en otro. Y en cada vez que dije, por ejemplo, que estaba en Colombia, no he ido a Colombia recientemente, trataron de poner la denuncia por violación en Colombia. La autoridad colombiana verifica que yo no estoy en Colombia y entonces inmediatamente ni siquiera toma la denuncia. Lo mismo hicieron en Costa Rica, lo mismo hicieron en Panamá, lo mismo hicieron en Honduras, lo mismo hicieron en Miami, lo mismo hicieron en México. Por supuesto, hay lugares donde las denuncias, si no hay soporte, si la persona ni siquiera está presente en el país, no se toman. En el caso de Panamá, sí coincidió con que yo estaba en el país al momento de la denuncia y por eso se siguió el caso. Sí, de todas formas, en el país origen, que supuestamente, presuntamente, de acuerdo a lo que dice el gobierno venezolano, se cometió el presunto delito, pues el gobierno panameño ya lo descartó, lo sobreselló. Ahora, aquí tengo en mi poder, y la justicia, claro, la justicia panameña, para que se haga el caso de sobreseimiento. Pero no hay caso. No hay ¿Cómo caso. Puedes solicitar en Interpol? Bueno, y el caso, peor, yo no puedo nombrar abogado defensor en Venezuela para que vaya al juicio, ¿cómo se llama? Al juzgado que me está citando en Venezuela, porque Nicolás Maduro me decreta apátrida, me anula el pasaporte y yo no puedo pisar una oficina de embajada o consulado venezolano porque eso es territorio venezolano y yo estaría a la merced de ser retenido en el consulado o en la embajada y se me niega mi derecho a la legítima defensa. Yo le exijo al gobierno de Venezuela que me permita nombrar mi abogado defensor para que se presente las pruebas de Panamá y me cierren el caso. Y es lo mismo que le exijo al Interpol. Yo le exijo al director general del Interpol en León y al secretario general que está en Nueva York que se manifiesten al respecto de este abuso del uso de su logo, porque esto no es solamente para mí, esto es para cualquier persona, no solamente en América Latina, incluso en África y en Europa del Este, que se pone contra el gobierno y pretenden usar el Interpol. Yo quisiera que mi caso sirva para que eso no se siga usando abusivamente. Quiero aclarar también que hemos tratado de contactar, bueno, de obtener una respuesta de Interpol, pero por tratarse del organismo que se trata, la Policía Internacional, ellos no hacen declaraciones y no tienen comunicados, no declaran, así que tampoco... por eso es muy raro, y por cierto, quiero aclarar algo. No es cierto que el funcionario de Interpol de El Salvador afirmara eso. Él se prestó para estar en una rueda de prensa con el ministro de Seguridad y Justicia del Salvador y avalar la versión del presidente, pero si usted analiza la declaración de él no afirma que hay tal, él afirma que hay una solicitud del gobierno de Venezuela que está ahí, que no la controla la Interpol, que no la controla la justicia panameña y que ni siquiera la controla la justicia venezolana, porque estemos claros, en Venezuela no hay separación de poderes y no hay ni debido proceso ni justicia que uno pueda apelar a ella. Ahora, vamos a revisar. Tengo aquí en mi poder, porque ya decimos el amparo México, la respuesta de Interpol de México, resolución de Panamá, sí. Juzgado de Panamá, y aquí está en mi poder lo que se presenta en el circuito, en la Corte de Circuito número 11 de Miami-Dade, en la Florida, esta demanda en contra del presidente Funes por $100 millones. Ahora, es aceptada. La acepta precisamente la Corte en los Estados Unidos. Para que se acepte tiene que haber sustento. ¿Cuál fue el sustento que presentó JJ Rendón para que se aceptara? Bueno, tres cosas. Primero, yo estoy en estado de indefensión frente a los abusos de poder del señor presidente de El Salvador, porque él dice, sus ministros de seguridad, que ellos iban a ejecutar la supuesta orden de captura que tienen sin base alguna del gobierno venezolano. Por lo tanto, lo que estamos hablando aquí es de terrorismo de Estado y de una tentativa en grado de intención de secuestrarme en territorio de El Salvador para mandarme de manera injustificada e ilegal a Venezuela.
Por lo tanto, ante la imposibilidad de demandar en El Salvador, la imposibilidad de tener y además que el daño no ocurre en El Salvador. El presidente Funes se equivoca cuando él cree que porque él me difame en El Salvador es una... No. Cuando es una figura como un presidente, eso sale en CNN, sale en la BBC, sale en todos los idiomas y mi base hoy es Miami, Florida. Por lo tanto, a mí me afecta en mi actividad profesional, donde yo más me desempeño, que es aquí, y de donde yo más me muevo, que es de aquí. Y la instancia en demandas que son de difamación globales son donde a la persona más le afecta, no donde se emitió. Y que le recomiendo que se busque unos buenos abogados, porque esa demanda la va a perder. Y el dinero, para que quede claro a los que dudan que yo quiero 100 millones de dólares, no, yo no estoy buscando plata con eso. Yo estoy buscando ponerle un alto a este tipo de abuso. Y lo digo de una vez, en el caso de ganar esa demanda, lo donaré a la gente pobre de El Salvador, la mitad, y a los programas sociales que tengan fundaciones decentes, sean de oposición o no de Venezuela. O sea que no tengo ningún interés económico en la demanda. Hacemos una pausa, entonces regreso para el cierre del programa especial con esta entrevista exclusiva con JJ Rendón. Ya regresamos, JJ Rendón, ya lo sabe, @FDelRincón CNN en Twitter. Ya vengo. Regreso con esta entrevista exclusiva de conclusiones a JJ Rendón en el cierre de este programa. JJ, me preguntan, hay muchas preguntas en las redes sociales, muchísimas, y muchos comentarios, pero hay una que me llamó la atención. ¿De dónde sacaría el presidente Funes 100 millones de dólares? ¿Tiene de dónde sacarlos? Bueno, hay gente que piensa que sí, yo no afirmaría eso porque no me ocupo de afirmar lo que no tengo base para sostener. Yo creo que eso es un tema jurídico que se encarguen los abogados y los jueces. En cualquier caso, reitero, no tengo ningún interés en el tema económico, ni siquiera suponiendo que afectara el erario público de El Salvador, porque se tomara en cuenta como que quien es responsable es la silla presidencial y las autoridades y no las personas. En cualquier caso, si eso pasara, no tengo ningún interés en afectar el erario público de El Salvador. Y quiero agregar algo más. Toda esta patraña no es más ni menos que un intento, yo diría que fallido, del presidente Funes de afectar el proceso electoral y de ocultar una cosa que es mucho más importante, que es que grabaciones que se filtraron de la Fiscalía de El Salvador demuestran que ha habido un pacto entre el gobierno y las maras, cosa que ha sido muy criticada, y esto fue una bola de humo para tapar eso, así como lo fue un tema que es muy delicado, que es toda la intervención, pero insólita, que en ningún país, exceptuando Venezuela, se permite, que ha tenido el presidente Funes en el proceso electoral, haciéndole campaña a su candidato, defendiendo la obra pública de una manera contraria a la ley electoral de El Salvador. JJ Rendón, muchas gracias por esta entrevista exclusiva. La puerta abierta para el presidente Funes, si nos está viendo en El Salvador, para ese derecho a réplica. Y bueno, pues los documentos y la entrevista en un rato más estarán ya en nuestras redes sociales para que ustedes los puedan consultar. Por lo pronto nos despedimos entonces. JJ Rendón, muchas gracias, buenas noches y gracias a ustedes por habernos acompañado aquí en Conclusiones. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Pásela bien.